Hermanos y amigos que se están conectando con nosotros por Montevideo Avance Uruguay en Facebook, por Instagram, por el programa Enciende una Luz, así lo buscan, Enciende una Luz, y también estamos implementando, este año comenzamos con el programa anterior, y esto va a ser el segundo programa por YouTube, ponen Enciende una Luz, ese es nuestro canal, Enciende una Luz, es un canal reciente, así que bueno, estaría bueno que pudieran ir también a verlo allí. Y es una bendición para nosotros poder ir implementando cosas también que pueda ser de mayor alcance, de mayor audiencia, porque es exponer la palabra del Señor y ese es el fin. No es mostrarnos nosotros, sino que es que la palabra del Señor sea conocida a través de este programa y que puedan sacarse algunas dudas. El estudio de la palabra es muy importante y yo creo que mis hermanos, tanto Fer como Mario, exponen la palabra de una forma la cual queda muy entendible para cada uno de nosotros y es una bendición y estaría muy bueno que este año puedan seguir el programa porque se vienen programas muy interesantes, muy actuales y de mucha bendición, hermanos, así que los invitamos a que nos acompañen este año. Buenas noches, audiencia, gusto nuevamente reencontrarnos con ustedes, agradeciéndoles por seguirnos y seguir este programa con el cual deseamos que ustedes sean edificados y bendecidos. Así que Dios les bendiga ricamente. Bueno, muchas gracias al Señor por una nueva oportunidad que Dios nos da de compartir la palabra del Señor. Y nos alcanzó su inmensa gracia, porque somos inmerecedores nosotros de hablar del nombre del Señor, pero su gracia nos ha alcanzado también a nosotros, como a ustedes también. Estuvimos hablando profundamente el miércoles pasado, ya comenzando con el tema del libro de Daniel. Y aprendimos algunas cositas, repasamos otras, y vimos cosas que resaltaban en el libro, porque es un libro tal vez no muy estudiado y no tampoco leído, y muchos hermanos todavía no entienden de repente el libro de Daniel, y tal vez alguien les dijo que el Antiguo Testamento era para las épocas pasadas, sino para la presente, y nosotros vamos a ver juntos que el libro de Daniel es tan actual como siempre, como siempre. Y si nosotros vemos allí, vemos los planes de Dios a través de las generaciones, de los tiempos, cómo se va cumpliendo. Y aún los mismos reyes inconversos, los poderosos del mundo, están siendo utilizados por Dios para el beneficio del pueblo de Dios. Eso lo vemos en Daniel. Estuvimos repasando otro día por la revista. Y vimos algo importante, que esta historia de Daniel comenzó cuando un imperio, el imperio babilónico, entró en Jerusalén y hizo varias deportaciones. O sea, ¿qué quiere decir? Arrestó un grupo de personas para Babilonia, para Babel, y sacó de Jerusalén gente, y entre ellos iba Daniel, el jovencito Daniel, junto con sus 3 compañeros. Y hay muchos comentarios que dicen que estos 3 eran de linaje real. Algunos dicen que eran sobrinos de Sedequías, el último rey, o de los últimos reyes que hubo en la tierra de Judá. Entonces por eso tenía Nabucodonosor un cuidado especial sobre él. Tal vez sea la influencia que tuvo Jeremías sobre lo, porque se acuerda que Jeremías fue muy respetado cuando entró cuando llevó cautivo el pueblo judío, y tuvo muy en cuenta porque sabía que Jeremías estaba profetizando que un pueblo invasor iba a venir.
Y como él se sometió al reino babilónico, Jeremías fue muy respetado y cuidaron la vida de Jeremías. Incluso fue llevado cautivo, pero con mucha libertad. Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Vemos que un hombre inconverso, un rey inconverso, en ese entonces el hombre más poderoso del mundo, tráigalo al plano actual, el hombre que gobierna el mundo, ¿cuál sería? El presidente que gobierna el mundo, ¿cuál sería? Bueno, en esa época Nabucodonosor era así, semejante. Pero dice que la primera incursión que hizo no era rey, porque su padre vivía, el rey era el padre. Entonces, pero él, cuando estaba reinando, cuando estaba dominando y llevando a los cautivos para Babel, dice que muere su padre. Entonces, cuando vuelve al reinado, es convertido en rey. Y en eso se llevó un grupo de jovencitos. ¿Y qué quería hacer este rey? ¿Qué quería hacer el gobierno? Educarlos según las costumbres paganas. Según las costumbres paganas. Como si se sacara un grupo de discípulos de iglesias, de seminarios, de escuelitas dominical, y entonces los sacamos al mundo, los sacamos a la escuela, los sacamos a las universidades para educarlos como es la religión pagana. Pero aparentemente uno veía que ahí venía la debacle del pueblo judío. Iba a desaparecer el linaje real, el linaje santo de Dios. Todos mirarían así este asunto. Las circunstancias que le rodeaban serían así, a simple vista. Entonces dice que un grupo de jóvenes fue preparado en el imperio, y nosotros vemos que esa preparación que estaba siendo usado el rey pagano era para beneficio del pueblo de Dios. Y en esto valoramos tantas cosas a veces que aprendemos en el mundo, cuando aprendemos un oficio, cuando somos educados en el mundo, cuando tal vez aprendemos cosas que no sabemos para qué van a ser, pero en un futuro a veces Dios las usa para algún cometido que tiene o un propósito que tiene para nuestra vida. Y dice que en eso ellos tenían que comer ciertas comidas y beber ciertas bebidas. Pero ahí empezaron los primeros problemas con los discípulos de Dios. Los discípulos de Dios estaban acostumbrados a no comer carne sacrificada a los ídolos. Tampoco tomaban vino, porque el vino, la prédica que ellos tenían, que si tomaban vino, su mente se rejuvenecía, era mejor. Entonces, ellos se propusieron en su corazón no participar de la carne y del vino. Y todavía lo desafió a los reyes y a los capitanes paganos. Si dentro de un tiempo nosotros no somos mejores que esos que se alimentan con lo mundano, le van a cortar la cabeza al capitán y le van a cortar la cabeza para los discípulos. No son los que ponen en juego la fe de ellos, sino la vida de ellos también. Y esto pasa como siempre es en las cosas del Señor. Cuando sabemos afrontar las pruebas, dice que el semblante de Daniel y los tres compañeros, Ananías, Misael y Azarías, era mucho mejor que de los paganos. Y de esto aprendemos que la preparación, la santidad, la consagración en Dios siempre nos trae mejores resultados que la comida del mundo. Porque la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y ese es nuestro propósito en estos programas, alimentarnos de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esto está acá en la palabra de Dios. Y hoy vamos a seguir y nos vamos a profundizar en el libro de Daniel, porque dice que este rey poderoso tuvo un sueño. Y un sueño que estaba dentro de los planes de Dios. Y ahora este hombre inconscientemente, sin saber lo que estaba recibiendo, como era el gobernador del mundo, como estamos diciendo, Dios le estaba mostrando el plan que tenía hasta la segunda venida de Cristo. Lo leemos, sí. Allí vamos a estar leyendo en Daniel, el segundo capítulo. Dice la palabra del Señor: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueño, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Hasta ahí por ahora, Facundo. Amén. Vamos a aclarar un poquito cómo fue el tema acá con mi hermano Mario y Facundo. Este rey tuvo un sueño. Sí. Y dice que lo primero que hizo él es recurrir a sus consejeros, al mundo, a los mundanos. Sí, sí. Y el mundano lo que hace siempre cuando tiene perturbación de espíritu, confusión de espíritu, no va a Dios, va al mundo, va a los profesionales del mundo. Y él tuvo un sueño, y no solo que tuvo el sueño, sino que se olvidó del sueño que tuvo. Y ahora estaba buscando una persona, no solo que le diera el resultado o qué significaba el sueño, sino tenía que decirle también el sueño que tuvo. Bueno, acá ya no era decir mentiras, porque si él hubiera dicho el sueño, los otros, los caldeos, los adivinos, hubieran dicho cualquier cosa y hubieran quedado bien de bien. Claro, claro, porque ni él sabía. Pero el propósito de Dios no solo que le da el sueño, sino que le hace olvidar del sueño al pagano. ¿Para qué? Para que se manifiesten los hombres y los siervos de Dios. ¿Seguimos, Facundo? Sí, seguimos. Nos quedamos en el 7. 7. Respondiendo por segunda vez, y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostraréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme, pues, el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Un segundito, Facundo. Sí, por supuesto. ¿Mario? Sí, sí. Bueno, Sí, ¿sigo? sí, sí. Ahora, como dijimos, quería que viniera alguien a revelarle el sueño. Sí. Y acá vemos nosotros la creencia que tenían los caldeos. No hay ningún hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. En parte es verdad y en parte es una gran mentira. Le explico por qué. Es verdad que no existe un hombre que pueda revelar estas cosas. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque ellos tenían la creencia que habían dioses, entre los dioses y el hombre, habían dioses que eran como hombres que eran como dioses. Y eran los que le conectaban con los otros hombres que eran medio dioses. Entonces, si no había alguien que les uniera y les llevara el asunto a los otros hombres dioses, no había solución. No había quien les aclarara el asunto. Pero hay otra gran verdad, es que sí había un hombre que le podía decir la verdad. No un hombre común y corriente, un hombre de Dios. Y este hombre que ahora vamos a ver, cumple la función por momentos del Señor Jesucristo. El puente, el camino para llegar a Dios. Para aprender las riquezas y el conocimiento pleno de Dios. Y cada líder en la historia, cada profeta, aunque cuando hablamos de profeta, Daniel no está en la línea de Jeremías o Isaías, él era más bien político, pero con el don de profecía.
¿Te acuerdas, Mario, cuando hablábamos de los dones y los ministerios? Sí, bueno, yo pienso que Daniel lo pusieron en la lista de los profetas mayores, pero era más bien un hombre común y corriente, político, de estudio, con otros dones, pero no tenía el ministerio de profeta, tenía el don de profeta. Y tenía la habilidad y la gracia de Dios, que le revelaba lo más profundo de Dios. ¿Pero por qué? Lo que vamos a ver más adelante, era porque era un hombre de oración. Entonces, cualquier persona puede recibir las riquezas y los resultados de Dios cuando es un hombre de oración. Y cuando es un hombre de consagración y santidad, como vimos en el verso 8 del capítulo 1, se propuso en su corazón no contaminarse, no participar de las cosas del mundo. Pero claro, si yo voy a la iglesia y quiero participar un poquito de las cosas del mundo y un poquito de las cosas de Dios, y estoy entre dos caminos, nunca voy a tener esta experiencia. Nunca voy a tener. Porque lo que vamos a ver ahora, y yo me adelanto a lo que vamos a, Facundo me va a leer ahora en un rato, lo que vamos a ver ahora, la imagen que vamos a ver ahora, no solo es la imagen que se extiende a través de todas las generaciones, sino es el culto al hombre. El culto al hombre, por si la estatua es un hombre. ¿Y cuál es el culto que rinde el mundo hoy en día? ¿Al diablo? Bueno, después llega el diablo, pero primero está el hombre en el medio. ¿Seguimos? Sí. En el 12 seguimos. Por esto, el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Hasta ahí, Facundo. Dos o tres cositas que yo quiero. Ya vamos a ir al mensaje central de este capítulo, ¿no, Mario? Todo esto es como una introducción a la torre, a la estatua. Exacto, a la imagen. A la imagen. Y todo esto es una introducción, pero no podemos pasarlo por alto porque hay cosas muy importantes. Lo primero es que, como dijimos, el rey fue a los paganos a recibir consejo. No fue al pueblo de Dios, no fue a Dios a pedir consejo. Y otra cosa, este Arioc, ¿sabe qué era este Arioc? Era el capitán de los verdugos. Era el que dirigía todo eso, le cortaba la cabeza. Entonces dice que llamó a todos los magos, pero no llamó a Daniel y sus amigos, llamó a todos los magos. Entonces cuando estaba haciendo la racia, que iba a liquidar a todos los magos, los adivinos, todos los farsantes, justo cayó Daniel. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando acá? No, hay una orden que hay que matarlos a todos. O sea que antes para consultarlo no estaba entre los sabios. Y después para matarlo sí estaba entre los sabios. Entonces Daniel le dice: un momentito, denos oportunidad, denos tiempos. ¿Qué iba a hacer? Él iba a dar la adivinación, él iba a dar resultados, no. Lo que hacía Daniel y los siervos de Dios es lo que debe hacer todo siervo de Dios y todo hijo de Dios. ¿Qué fue lo que fueron a hacer? ¿Seguimos? Seguimos en el 17. Luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos.
pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Ahí está ahí, Facundo, por favor. Dijimos que los jóvenes lo primero que hicieron fueron a orar al Señor, a pedir al Señor. Fue lo primero, es lo que tenemos que hacer siempre, todo hijo de Dios, todo siervo de Dios. No es solo la consagración, no solo estar aparte del pecado, sino la oración. Es tan importante una cosa como la otra. El siervo de Dios frente a lo desconocido, frente a la riqueza de Dios que Él nos quiere mostrar, cuál debe ser nuestra situación, la oración. Y algo más, la oración solo, individual, es importante. Pero, ¿qué nos decía Jesús? ¿Dónde están 2 o 3 reunidos? Ahí está. Entonces, la oración en grupo, en la familia, en la iglesia, 2 o 3, entre hermanos, tiene poder. No les voy a decir que tiene más poder que la oración de uno solo, pero la oración de 2 o 3 tiene poder. Y no solo que el Señor le va a revelar el sueño al rey, sino que el que va a orar es enriquecido. ¿Por qué es enriquecido? Mire todo lo que nos dice. Seguimos leyendo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacer conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Amén. Hasta ahí un momentito. Bien. Adelante. Sí, dale. Está muy tranquilo. Después, dale. No tenés rezo para rato. Bueno, vamos a aclarar algunas cositas que estamos pasando por alto. Aquí en el capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, habíamos dicho en la introducción de nuestro estudio que comenzaba el tiempo de la prédica al mundo gentil, al pueblo gentil. No solo es un mensaje para el pueblo judío, sino que ahora empieza como un mensaje y una prédica y habla mucho del pueblo gentil. Otra cosa que nosotros vemos acá, también importante, que este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, el rey babilónico, es semejante al sueño que tuvo Abimelech. ¿Se acuerda de Abimelech? Sí. Cuando Abraham Fue a Egipto. fue a Egipto y le mintió. ¿Te acuerdas de ese caso? Sí. Es mi hermana. Contame un poquito de eso. Claro, Abraham vio que su mujer era hermosa. Entonces él pensó, si yo digo que es mi mujer, voy a tener problemas. Entonces dijo Abraham, voy a decir que es mi hermana. Así le preservan la vida a él y a la esposa. Pero esto aquí que en realidad era su esposa. Entonces parece que era común en aquel entonces que una mujer hermosa, cualquiera que la viera, pareciera que se inclinaría con la intención de querer tomarla como mujer. Máximo que él no le dijo, que ahora dijo que era su esposa. Entonces, claro, cuando Abimelech en la noche, Dios le habla. Y le dice, cuidado con lo que vas a hacer,
Porque esta mujer tiene un esposo. Tiene un hombre, el cual es Abraham. Es decir, le dio a entender que lo que él iba a hacer era algo alocadamente. Pero en cierta manera, él se basó en lo que dijo Abraham. Entonces pensó, bueno, si es su hermana, ¿qué inconveniente hay? ¿Está? Estamos hablando entre paganos, personas que no tenían conceptos, principios bíblicos. Entonces, tanto le daba una cosa como la otra. Y Dios le habló. Y le dijo lo que habría de acontecer si él seguía adelante con la intención de tomar a Sara como mujer. Fernando. Hay muchos, fueron dos casos eso, ¿eh? Bueno, y después estaba el caso de Faraón. ¿Sí? Cuando Faraón tuvo una visión, otro rey poderoso de la historia, Sí. estuvimos hablando en el programa anterior, que en esa época Dios preparó con casi la misma preparación que tuvo Daniel, a José, Sí. el hijo de Jacob. Sí. Y nosotros vimos que José fue vendido a los madianitas por sus propios hermanos. Y nosotros vemos toda una circunstancia negativa, de penuria, de aflicciones. Y más de una vez se habrá preguntado, porque José había tenido un sueño. Sí. Y el sueño tenía, dice, que todos sus hermanos se inclinaban inclinarían hacia él. Sí. Pero ¿cómo voy a crecer tanto y esto me venden como esclavo? Me parece que el camino para la grandeza a veces es la servidumbre. La servidumbre y la humillación Y también. la humillación. Sí. Y dice que tuvo un sueño y no había hombre ninguno en el imperio egipcio que le revelara el sueño a Faraón. Pero había un hombre de Dios que le dio su significado, y eso era, dice que había 7 vacas gordas Y y 7 7 vacas flacas, y las flacas se comían a las gordas. Y después estaban 7 espigas lindas, y habían 7 espigas flacas y muy feas, Sí. y destruían las lindas. Y dice que el espíritu del faraón se turbó y llamó a todos los consejeros que le solucionaban el problema, y nadie tenía una explicación. Sí. Pero había un hombre de Dios ahí también, como en todas las épocas, Sí. que está para aclarar las cosas y para dar sabios consejos, no solo al pueblo, sino a los gobernantes de las Sí. naciones. Sí. No importa lo poderoso que sea, siempre los gobernantes del mundo necesitan el consejo de Dios, Sí. del siervo de Dios. Y fue tan sabio el consejo que le dio este hombre de Dios, que guardaron comida para las épocas que venían, porque según la explicación y la enseñanza que dio José, el hijo Jacob, es que habían 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Y el consejo que le dio José fuera que guardara alimento para las épocas de pobreza. Sí. Sí. Y esto no fue solo aquella época, es un ciclo que se mueve a través de todas las historias. Hay épocas buenas y épocas malas. Los sabios, usted sabe qué hacen, guardan para cuando vienen las épocas malas. Por eso nosotros, frente a tantas riquezas, debemos atesorar a nuestro corazón toda la sabiduría y toda la riqueza espiritual para cuando vienen épocas de pobreza espiritual. Pero como nosotros tenemos nuestro corazón lleno de la gracia de Dios, lleno de las riquezas de Dios, la pobreza espiritual, las enfermedades, la escasez, nunca nos va a hacer daño porque estamos bien abastecidos. Y esa es la enseñanza de ese capítulo 40 del libro de Éxodo. Del libro de Génesis. Del libro de Génesis. Y decía también que si esta gente no le interpretaba el sueño, dice que sus casas no solo les iban a matar a ellos, no solo iban a matar a su familia, sino dice que sus casas iban a ser barridas y hechas barro. ¿Pero por qué? Porque todo el pobre hacía sus casas cerca del Nilo y la hacían de barro. Entonces cada vez que llovía la casa quedaba en el piso y se convertía en barro nuevamente. Sí. El 23 estuvimos leyendo y decía: te doy gracias y te alabo porque nos has dado sabiduría y fuerza
ahora me has revelado lo que te pedimos. Lo que te pedimos. ¿Pero por qué? Porque no era solo él que estuvo orando. Sus tres amigos. Sus tres amigos estuvo orando el pueblo de Dios. Sí, sí. Y no solo que Dios le da la explicación del sueño, le da sabiduría. Sí. Usted sabe que a veces no solo el cargo es importante, no solo conocer la situación es importante, Sí. sino tener la sabiduría para afrontar la situación, Sí. tener la sabiduría para afrontar los momentos de escasez, tener la sabiduría para afrontar los momentos de fracaso. A veces cuando de repente tenemos un golpe familiar muy grande y falta un ser querido, nos falta, necesitamos la sabiduría para saber qué voy a hacer, cómo me voy a comportar, cómo salgo adelante. Y esa sabiduría viene de Dios. Sí, sí. Esa sabiduría viene de Dios. Como dice Santiago, Sí, 1:5. ¿Qué no dice? tiene falta de sabiduría, ¿a quién se la pida? A Dios. Y Dios lo da. Como dijo Daniel, Dios reveló, mostró. Y dice, y nos diste fortaleza. Fortaleza. Pero no una fortaleza humana, porque Daniel había dicho que no había ningún hombre te puede dar esta explicación, solo Dios. Y resulta que ahora él es fuerte. Era débil frente a su gobernante y ahora él es fuerte. ¿Por qué? Porque recibe la fortaleza de Dios. ¿Qué les quiero decir esto, o qué les queremos decir más bien con esto? Que cada vez que nosotros tenemos una revelación de Dios, es como un combo. Recibimos la revelación de Dios, pero recibimos la sabiduría de Dios y recibimos la fortaleza de Dios. Sí. Esto no es que nos da un juguete y después, bueno, anda a comprarte un librito para ver cómo lo manejas. No, el Señor te da la sabiduría para ver cómo lo manejas. Cuando el Señor te da un talento, un ministerio, te da una iglesia para que tú la dirijas y la lleves adelante, tenés que buscar en oración, la sabiduría, cómo me voy a comportar frente a eso. Porque si nosotros queremos hacer las situaciones como los otros astrólogos, como los otros magos, que hay muchos en el mundo que dan buenos, y te digo más, y me animo a decir que hay dentro de la iglesia algunos que traen palabras humanas para aconsejar necesidades espirituales. Y todos sabemos que es así. No hay muchos, pero hay. Y si usted mira el teléfono, hay más todavía. Porque esto no es acá esto no es un problema no son necesidades políticas, no son necesidades físicas solamente, son necesidades espirituales que tiene el pueblo de Dios. Porque luchamos con enemigos espirituales. Entonces a mí tienen que darme soluciones espirituales. ¿Y de dónde viene esto? Del trono de la gracia. Y dice algo más también, que Él es, que muda los reinos. Cambia los reinos como a su antojo, como a su voluntad sea. Entonces a veces cuando tenemos un gobernante que tal vez no simpatizamos mucho, veamos la Biblia. ¿Y qué nos dice? Que Él pone los gobernantes y quita. Porque según la necesidad y según a veces el estado de la población, recibe el rey que merece. Porque si vemos al pueblo judío cuando estaba en pecado, en debilidad espiritual, adoraba ídolos, le ponía un rey malvado para castigarlo. Pero cuando el pueblo clamaba a Dios y le pedía a Dios soluciones, ponía un Josías, ponía un Ezequías, ponía un Usías. ¿Para qué? Para que el pueblo se restaure. Entonces no importa la situación que estemos viviendo, lo importante acá es orar a Dios. Orar a Dios para que nos ponga los gobernantes que necesitamos, y nosotros por medio de nuestra oración en el ministerio debemos de ayudar y hacer todo lo que tenga nuestro alcance. Adelante, queridos. Seguimos. Y la importancia así de buscar al Señor en estas situaciones, las cuales la vida también nos presenta, porque así como se le presentó a Daniel esta situación, que era para glorificar el nombre del Señor, que era para la gloria y la honra de nuestro Señor, él lo supo entender,
porque tantas personas habían allí, porque me imagino que eran un sinfín de personas, sabios, astrólogos, mucha gente, habían magos, habían adivinadores, personas las cuales eran en su humanidad eran capaces de hacer muchas cosas, pero solo uno, y sus 3 amigos también, estaba dispuesto a ir más allá, a no buscar algo personal, a no estar, no figurar, sino que simplemente buscó y pidió la sabiduría del Señor. Se lo guardó, lo pidió, él estaba asumiendo algo muy, muy grande, porque él estaba asumiendo una responsabilidad inmensa, porque sabía que él iba a ser muerto, sabía que él estaba en una situación muy complicada, y también sus amigos. Él asumió y le pidió al rey que le diera la oportunidad de revelarle el sueño, que le diera un tiempito, nomás él sabía lo que Dios iba a hacer. Allí fue, se lo presentó a sus compañeros, oraron, lo pusieron en oración, algo muy importante, no tomar decisiones apresuradas, las cuales en nuestra humanidad se nos presentan situaciones las cuales son tal vez muy difíciles, capaz que estás atravesando una situación muy dura, muy difícil, la cual te tienen en un desespero, y tomamos ciertas decisiones las cuales después terminamos en un estado aún peor de lo que era la situación. Debemos de tomar allí calma, ponerlo en las manos del Señor, confiar como confió aquí Daniel, y presentárselo también como Daniel lo hizo a compañeros, a hermanos de milicia, los cuales tengamos confianza, sepamos que nos van a ayudar, presentarle la situación, y de corazón, hermano, Dios va a traer la respuesta. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar adelante, Dios nos va a presentar una salida. Y siempre es muy importante, como lo hizo Daniel, una vez que recibió la salida de esa situación, darle toda la gloria al Señor. Porque él allí dijo que en el 27, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos. No se puso él en primer lugar, que podría haberlo hecho. Daniel, el que reveló. No, hay un Dios en los cielos. No se puso él, no puso a sus amigos, sino que toda la gloria siempre debe ser para nuestro Señor, que es el que verdaderamente nos usa para que podamos llevar adelante lo que Él nos ha encomendado, y esta situación que era para glorificar el nombre de nuestro Señor. Sí, claro que sí. Por ahí. ¿Seguimos? ¿Sí? No. Lectura no. Hay unas cosas que, entre tantas cosas, para que no se nos escape, con respecto a el capítulo 1 al 2.3, está escrito en hebreo. Del 2.4 al 7.28 es en arameo. Son fragmentos escritos en arameo, como por ejemplo Esdras, capítulo 8, como Jeremías, tiene fragmentos del idioma arameo, que se usaba, era muy común en aquel entonces. Y en el Nuevo Testamento tenemos uno que lo recordamos así, diríamos, de rápido, porque se trata de la hija de Jairo. Cuando el Señor le resucita, él le decía que no estaba muerto, solo que duerme. Él entonces, cuando lo hicieron pasar para verlo a ella, él le dijo, Talita Kumi, que quiere decir en el hebreo, a ti te digo levántate, pero Talita Kumi es del idioma arameo. Pocas palabras, poco fragmento en arameo. Si no era un idioma muy conocido, era más bien un idioma comercial que sucedía en aquel entonces. Pero estas cosas nos van a entender un poco que el idioma que hablaban estos hombres, ¿sí?, caldeos, que eran adivinos, se comportaban o se reunían como los otros también, los astrólogos, los adivinos, los magos, etcétera, etcétera. Y algunos dicen hasta que estos eran sacerdotes de el rey Nabucodonosor. Puede ser muy probable, porque eso era de la casta, diríamos, de este grupo de Nabucodonosor. Y obviamente que podrían estar sirviendo en ese aspecto, pero en definitiva eran adivinos, un grupo.
Ahora bien, lo otro del sueño del rey, y cómo entonces, diríamos, allí Daniel presentó con delicadeza ante el capitán, le explicó el motivo, usó de fe también, porque Daniel no sabía nada acerca del sueño del rey. Sí. Estos hombres tampoco sabían nada. Sí. Y lógicamente que como hombres naturales y más allá, diríamos, de aquellas prácticas, ¿tá?, de ocultismo en algunos de los casos, de adivinos, de agoreros, astrólogos y catadores, y todas esas cosas, que están relacionadas más bien con el mundo de las tinieblas, ¿sí?, el mundo de Satanás, Sí. el mundo de la astrología, de estas cosas que no tienen una relación con Dios, sino más bien que son prácticas, ¿sí?, que hacían los hombres en aquel entonces. Y miramos, y volviendo otra vez a José, yo quiero hablar un poquito más en ese aspecto con respecto a José, Fernando. Sí. ¿Por qué? Para ver que lo que sucede en José fue puesto como segundo señor después del rey. Sí. Daniel fue puesto como segundo señor después del rey. Es decir, las dos cosas están, diríamos, mencionadas como que en paralelo. Ahora, tanto José como Daniel pudieron interpretar y tomar una responsabilidad política, pero también una responsabilidad espiritual sobre todo, porque la idea de lo que vemos nosotros de estos varones eran príncipes, eran de la realeza, no eran cualquier muchachito que habían agarrado de allá, no, habrían ido muchos jóvenes hebreos allí a Babilonia, donde fueron ellos llevados cautivos, pero Daniel y sus tres amigos resaltaban, ¿tá?, y por eso entonces ellos fueron apartados para que pudieran al cabo de 3 años entender y conocer la lengua que hablaban ellos y enseñarlos a los demás. Ahora, ¿qué sucedió? Que a pesar de todas las cosas, Dios tiene el control de todo. Amén. Cuando muchas veces nosotros pensamos y muchos piensan que estas cosas que me acontecen no tienen una salida, una solución. Sí la tiene, sí la hay. En Cristo la hay. En la palabra de Dios hay. Amén. En la Biblia hay una salida, hay un camino, hay una verdad, hay una vida, hay perdón. Quizás está pensando, bueno, yo he hecho tantas cosas malas que no tengo perdón de Dios. Sí hay perdón de Dios. Si tú te reconoces pecador delante de Dios y quieres realmente un cambio, quieres una salvación, quieres experimentar una vida nueva en Cristo, pues tienes la oportunidad, pues Dios es un Dios de oportunidad y dice que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que pueda ser salvo, le da oportunidad. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me remonto un poco a la vida de José allá en Egipto, cuando fue llevado. Pero primeramente, como decía mi hermano Fernando, yo creo que un poquito también en la vida de José, su edad de los 17 años, estamos mirando que Daniel fue llevado entre los 13 y 17 años conjuntamente con sus amigos, lo mismo que José. Pero claro, José era un joven, no muy experimentado, era muy débil, muy jovencito. Sus hermanos eran mayores. Entonces, claro, primero, el padre le hace una túnica de colores. El padre mismo fomenta la división, o fomenta más bien el hecho de amar más a uno que al resto, o de darle un lugar de preferencia. Y eso, los padres, los que somos padres, tenemos que tener cuidado en esas cosas, porque podemos dar lugar de preferencia a unos y dejar al resto a un lado, y eso no está bueno, porque eso después trae lo que pasó con los hermanos de José. ¿Qué pasó con los hermanos de José? No podían hablarle pacíficamente, estaban molestos, estaban mal. Tras todavía que José dice, yo soñé un sueño, y en ese sueño había un manojo principal, y después hay varios manojos que se postraban, se rendían, se inclinaban ante él. Los hermanos dijeron, es que nosotros, los mayores, nos vamos a inclinar delante de vos. No te lo pienses, no te lo creas. Y después cuenta otro sueño, y se lo cuenta delante del padre, ¿no? Jacob,
y le dice, conté un sueño, el sol, la luna y las 11 estrellas. Ay, Dios. Otra vez. Vamos nosotros, tu padre, tu madre, no vas a postrar de la... No, esto ya... No. Cuando tuvieron la primera oportunidad que el padre lo manda a buscar a sus hermanos cuando lo vieron venir de lejos, ya pensaron, ahí viene el soñador. El que el padre le hizo, le había quedado la túnica de colores. El preferido del papá. Ah, sí. Aprovechemos la oportunidad. Vamos a matarlo. Y nos desprendemos de él. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le decimos a nuestro padre? Y bueno, que un animal, una fiera lo devoró. Manchemos su túnica con sangre, matemos un cabrito. Y entonces, queda todo así. Pero allá había un hermano, ¿sí? Rubén, que hizo todo lo posible para que José no fuese exterminado o muerto por sus hermanos. Pero sobre todas las cosas Dios les guardó y puso en la mente de José, de Rubén, que no lo matase. ¿Qué sucede? Bueno, no lo van a matar, lo meten en una cisterna sin agua, allí como un lugar de castigo, ahí te vas a quedar. Y bueno, se pusieron a comer, bien. Vieron una banda que iba de personas con dinero, con caravana madianita para Egipto, ¿sí? Entonces vendámoslo y por lo menos recuperamos algo de la vida de él y nos deshacemos de él. Pues bien, así pasó. Llegó a Egipto. Así ni bien llega a Egipto, tuvo la primera y grande tentación con la mujer del faraón. Ahora, el diablo, por cierto, estaba detrás de todo eso. Porque José iba a cumplir el propósito de Dios. Amén, sí. Y Dios le guardó. Pero también hubo en José una vida de consagración y de santidad, como mencionaba Fernando y Facu, que no se preocupó en mirar a la mujer, sino que huyó. Fue acusado, ¿sí? Y entonces fue llevado ¿dónde? A la cárcel. Pero en la cárcel halló gracia con el principal de la cárcel. Y José comenzó a mostrar entonces cómo era. Luego sucede que José ve al copero y al panadero, dos servidores del rey, tristes. Y le dicen, ¿por qué está triste vuestro semblante? Y le cuentan la historia de unos sueños que habían visto cada uno. Entonces al copero le dijo, vas a ser restaurado al mismo lugar que estabas. Pero el panadero le dijo, de aquí a 3 días morirás. Y sucedió así. Cuando el faraón, que tuvo ese sueño, entonces, del cual mencionaba mi hermano Fernando, de los 7 años diríamos, de grandeza, de prosperidad, y los 7 años de flaqueza, de pobreza, calamidad y ciertas cosas. Entonces, le dijeron al rey que había alguien que le había dado un consejo y una interpretación de lo que habían soñado, y fue el que llevaron a José ante el rey y le interpretó el sueño. Ahora, para no extenderme mucho más en esto, que es mucho más profundo, lo que queremos decir es esto, que más allá de lo que esté pasando, más allá de que a José es un tipo de Cristo, porque a José lo envidiaron, a José lo llevaron preso, lo hicieron llevar preso, primero lo pusieron allí en ese pozo y luego fue preso allí en Egipto. A José lo vendieron, en vez de 30 como a Jesús le dieron 20 monedas los amalecitas por la vida de él. José sufrió por sus hermanos hasta le que iban a quitar la vida. Ahora, cuando uno ve el desarrollo de todo eso, y hay muchos creyentes muchas veces que dicen, yo no sé por qué esto me está pasando a mí, no sé por qué a mí,
como que si en el reino de Dios seríamos o somos exclusivos, que a mí no me puede pasar nada, porque si me pasa soy hijo de Dios. No. Las pruebas, las luchas, las circunstancias y las situaciones con que Dios usa es para preparar nuestra vida para algo que viene, que nos va a ayudar. Pues dice Romanos, Pablo dice, pues todas las cosas nos ayudan a bien. Todas. Entonces, si uno me dice, ¿cómo que fue bien que a José lo llevaran allá sus hermanos, lo vendieron, lo metieron en la cisterna, luego fue preso allá? Pero vemos el final de Daniel. ¿Qué lugar ocupó José? ¿Qué lugar ocupó José? El segundo Señor. Y no solo era por la vida de José y lo que había de asumir en su gobierno, sino que estaba la preservación de su familia y del pueblo de Israel que iba a buscar alimentos a Egipto. Entonces decimos, bueno, Dios es soberano, sabe lo que hace. Dios es omnisciente. Es decir, tiene todo conocimiento, lo sabe todo. ¿Se va a equivocar Dios? No, bajo ningún concepto. Nos equivocamos los hombres, pero Dios se verá. Y José no fue profeta, interpretó aquellos sueños que habían tenido el copero, el panadero y el rey, por la sabiduría dada por Dios. Ahora, Daniel, si bien es cierto, se dice que el profeta Daniel, como decía mi hermano, que tenga el don profético, sí, probablemente sí, lo tenía. Pero él entonces interpretó de acuerdo a la revelación dada por Dios. Y no dijo, bueno, yo ahora tengo una revelación, yo tengo la revelación, rey. No. Él se dirigió a Dios como aquel que revela y conoce todas las cosas, aún las más escondidas. Exalta, adora y usa el nombre de Dios para ponerlo en alto, mientras que Daniel se escondía delante de la presencia de Dios. Porque eso es lo que hay que hacer, no mostrarnos, no mostrarme. No, yo tengo la interpretación, yo tengo la palabra, yo tengo la sabiduría, yo tengo la revelación de Dios. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Pero cuidado cómo lo usas. Porque aquí no vamos a rendirle culto al hombre como quería el rey Nabucodonosor. Esa estatua era rendirse ante él y reconocer entonces al hombre. No, nosotros le vamos a dar gloria a Dios. No nos vamos nosotros a reconocer como que somos nosotros los únicos, los exclusivos, los llamados, los que tenemos ministerio. No, nada de eso. A Dios sea la gloria. A Dios le vamos a dar la honra. No al hombre, no a nosotros, sino a Dios la gloria. Cuando surgen estas cosas habría que pensar, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo pretendo? Porque ¿sabe qué? Satanás también quería la gloria, quería tener el lugar, sentarse al lado de Dios, estar al lado de Dios. Su corazón se había enaltecido y de ahí entonces que Dios lo mandó a la tierra. Por eso entonces tenemos que tener cuidado. Mire, dice Pablo, que el que está firme, mire que no caiga. Mire, como diciendo, ten cuidado porque está firme, pero las situaciones de la vida te pueden llevar a que un momento quieras recibir esa exaltación, quieras recibir ese homenaje, quieras recibir todo eso, que es nada más que obra del hombre y de la carne por querer ser yo. Ay. Dios nos ayude y Dios nos guarde. Mario, bien, y eso fue lo que le pasó a los sacerdotes, justamente lo que están hablando. Sí, claro, decían ser algo que no eran. Claro, exacto. Y cuando llegó el momento de probarlo, querían que le revelara lo que había soñado. Siempre se había olvidado. Mario, y esto pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Sí. Cuando decimos yo tengo palabra de Dios, yo soy un siervo de Dios, está todo muy lindo. Sí. Pero cuando llega el momento de probarlo, a veces muchos perdemos la cabeza. Ese es el problema. Hay un hermoso mensaje en estas partes que están compartiendo mi hermano y no lo quiero pasar por alto. Y vemos aquí tanto la revelación de José, tanto la revelación de Daniel y la revelación de Cristo. Tiene una enseñanza que nos explica la lucha que tenemos todos los cristianos a través de todos los tiempos. Y Mario nos enseñaba que José, el hombre que tenía revelación de Dios,
tuvo la lucha con la mujer. Sí, sí, sí. Y la mujer en la Biblia es un tipo del mundo. Ujú. El siervo de Dios tiene una lucha con el mundo. Daniel, el siervo de Dios, tuvo una lucha cuando fue puesto en el foso de los leones. Sí. Y el león tiene mucho significado con el viejo hombre Sí, también. sí, sí. Y Jesucristo, cuando estaba recibiendo revelaciones de Dios, tuvo la lucha con el diablo. Ya bendición. Estos tres son los enemigos del siervo de Dios: el mundo, el diablo y el viejo hombre. Pero por medio del auxilio del Señor y del Espíritu Santo, vamos a hacer como Daniel. Vamos a llevar la revelación, el mensaje a aquellos que lo tienen que recibir con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, sí. Adelante, iglesia. Facundo. Seguimos con la lectura, No, sí, estamos en hora. sí, sí. ¿Qué tenemos un Bueno, mensaje? tengo un mensaje si Sí. lo vamos a dejar para más adelante porque tenemos... Hay para el programa. Sí, porque sí, al desarrollar por ejemplo, Se fue. están los 4 imperios. Además le quedaron varias hojas. El mundo también. Dos renglones, Es dice, que lo estaba tiene una mirando. riqueza tremenda, Sí, no, tiene una riqueza tremenda. Sí, amén. Y nosotros queremos, cuando nosotros, yo me entusiasmo en esto, Fernando. Se nota, Pablo. Sí. Es que tiene una riqueza tremenda, Sí, sí. es que tenemos que capitalizarlo. Sí, amén, sí, sí. Porque no podemos pensar que todo es negativo, que todo es lucha y deshojamos la margarita, no. Vamos a pararnos firmes, porque fue lo que hizo Daniel, se paró firme, creyó en Dios, tuvo fe en Dios y después oró con sus amigos. Es decir, todo eso nos da a entender el respeto de Daniel por sus compañeros, por sí mismo y por aquellos que habían de ser muertos incluso también. Aún de aquellos que servían al rey y que no entendían nada de nada, aún por eso Daniel intercedió, permitió que no fuesen muertos, porque aún es eso, aún nosotros, hoy día que conocemos personas que viven en el mundo, diríamos, de lo espiritual, en el mundo, diríamos, de todo, diríamos, lo que es la idolatría, ¿tá? De todo aquello que no tiene relación con Dios, tenemos que tener misericordia, porque la verdad que ellos tienen que entender y oír del verdadero Dios, del mensaje de Jesucristo para salvación y que sean libres. No vamos a pensar y condenarlos, mandarlos al infierno, porque son hechiceros, porque son brujos, porque son adivinos. No, necesitan que su entendimiento pueda captar y oír la verdad de Dios para ser salvos. Si lo creen o no lo creen, es una responsabilidad luego de ellos. Lo nuestro es anunciar el Evangelio de Jesucristo para que salgan de la tiniebla y la luz de Jesucristo les alumbre y sean salvos, se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Amén. Esa es la idea. Exacto, sí. Pero una bendición para atesorar en nuestros corazones, hermanos, tanto José como Daniel, grandes siervos de Dios, nos enseñan que debemos de pasar tal vez muchos momentos difíciles para alcanzar el lugar allí en donde el Señor los quería a ellos y en el lugar donde Dios nos quiere también a nosotros. Así que no se atribule, hermano, con la situación, póngalo en las manos del Señor. Allí tenemos mensajes también para leer. Tenemos a Marcelo Figueredo que está con nosotros. Gracias, Marcelo. Bendiciones para todos. Está gracias. Angie Vanega también. Muchas gracias. Hola, bendiciones, hermanos. Saludos. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Juana González, mi mamá también. Dios Buenas bendiga, noches. hermana. Que Dios los bendiga. Igualmente. Seguramente está escuchando con mi padre también. Sí, saludos a tu padre, familia y demás. Obdulio Almada, bendiciones. Dios bendiga, Manuel Obdulio. García, tremenda palabra, gracias hermanos. Muy necesaria para este tiempo. Dios los bendiga grandemente. Amén. Dios te bendiga, Dios Manuel. bendiga, Manuel. Y Sonia también. Sonia. Graciela López, bendiciones y saludos hermanos, amén, allí mi suegra. Mi esposa. Tenemos a Lilia Castro también, la mamá de Pedro allí. Dios te bendiga, Bendiciones a los cuatro. Gracias. Les saludamos a Adriana, Karen y Lilia. Aquí la hermana que vino de España está de visita. Ah, mirá qué Está bueno. mirando el programa. Mirá qué bueno. Bendiciones y bueno, que disfruten de la estadía acá en Uruguay. Sí, Karen, Bueno, Karen es Karen, autoconocida. Autoconocida. Que se preparen, que Fer dijo que iba a hacer un asado ahora cuando llegue. Daniela López también, No sé qué tipo de asado, si algún tipo de conejo, o pero que a Fernando. Daniela López, bendiciones hermano.
Gracias por compartir su palabra con nosotros. Amén. Dios te bendiga, Dana. Dios te bendiga, Dana. Alejandra Pereira, mi hermana. Amén a su palabra. Dios Amén. te Dios te bendiga bendiga. mucho. Anita González, mi otra hermana. Claro. También se unió allí, estaba escuchando. Karen Fernández también está con nosotros. Dios te bendiga. Y muchas bendiciones pone Dana también allí. Tenemos algunos me gusta también, hermanos que están conectados. Sí. Y también un saludo grande a los que no nos están escribiendo y tampoco le dieron me gusta, pero que sabemos que también lo escuchan. Y los que lo escuchan también a lo largo de la semana. Un fuerte abrazo a cada uno de ellos. Sí. Está abriendo allí los mensajes. Y también recuerden que lo vamos a estar publicando en YouTube. Así que también va a estar saliendo allí por Enciende una Luz. Daniel Calero y su esposa también estaba con nosotros. Gracias, Daniel. El pastor Víctor Pérez, que estaba sí, por el Paraguay, ¿no? Sí. Bendiciones, hermano. Amén. Víctor. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar. Y Elías Benítez también con nosotros. Elías Benítez. Que Dios te Elías bendiga. No Benítez. sé quién es. Un hermano es. Un Dios te hermano. bendiga, Elías Benítez. Gracias por estar. Una alegría haber compartido con ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga muy ricamente. Amén. Bendiciones. Ante tal necesidad, se me va la luz en la